básicamente preguntas relacionadas a los ancianos, al diaconado o lo que denominaríamos el gobierno del Señor. Así que, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Los vi ya nerviosos. No, mentira. Vamos pues. En algunas voy a procurar agruparlas, ¿vale? Esta es la pregunta número 10 para los hermanos que están viéndonos por internet. ¿Cómo se puede ayudar a los hermanos que tienen un llamado a ser ancianos en su preparación para el ministerio? Entiendo yo que la pregunta es más cómo se les puede preparar si tienen ese llamado. Bueno, algo que nos quedó también así como en cuanto a el asunto de la predicación, que yo creo que también se debe considerar en cuanto a los ancianos, es que la obra de Dios siempre es progresiva. Y cuando nosotros en una iglesia comenzamos a percibir, por ejemplo, ya hay algo establecido y comenzamos a percibir que algún hermano, algún joven o algún hombre está siendo llamado a este tipo de trabajo, fuera de lo que ya hablamos doctrinal, ya fuera de lo que ya hablamos espiritual, fuera de lo que hablamos del asunto familiar, sería muy peligroso para un hombre, un hermano, asumir una responsabilidad a la cual él no está preparado. Una manera como podemos ayudar a los hermanos, y yo pienso que ese es el camino en varios asuntos, es comenzar delegando pequeñas funciones o responsabilidades en la iglesia. Ahorita lo pensamos en el ministerio de la palabra, pero también eso sucede en el gobierno de una iglesia local. Generalmente aquellos que están comenzando deberían comenzar y recibir pequeñas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces hacemos ciertas cosas con los hermanos que no son ancianos todavía entre nosotros, son un poco jóvenes, están creciendo entre nosotros, pero a veces nosotros lo invitamos a nuestra reunión de ancianos. Permitimos que ellos escuchen los asuntos de la iglesia, permitimos que ellos vean algunas situaciones, traten algunas situaciones, no que ellos las traten, pero por lo menos que comiencen a ver, a escuchar. A veces hasta les preguntamos, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Qué se haría en esta situación? Eso es una parte, comenzar a involucrarlos, por lo menos de manera que ellos comiencen a ver, por lo menos de manera que ellos comiencen a oír, por lo menos de que ellos comiencen a darse cuenta que la iglesia no solo se trata de predicar, porque eso es un asunto que algunos pensamos, parece que la iglesia o pastorear una iglesia o cuidar de una iglesia es solo predicar, pero en realidad involucra muchas más cosas, involucra el cuidado, involucra tratar problemas, involucra tomar decisiones, involucra tratar situaciones difíciles. Entonces a veces los hermanos necesitan saber que ese trabajo existe. Entonces a veces es bueno acercarlos. En ese acercamiento es bueno comenzar a delegar pequeñas responsabilidades sobre nuestros hermanos. Un hermano no debería tratar asuntos serios e importantes si no ha sido fiel en las pequeñas cosas. Entonces es bueno comenzar a delegarle que la reunión de jóvenes, que el trabajo con nuevos creyentes, que visite a tal hermano, que le explique el evangelio al hermano que está llegando. Entonces nosotros deberíamos ser muy intencionales en comenzar a dar pequeñas responsabilidades, y en esas pequeñas responsabilidades nosotros nos vamos a dar cuenta si el hermano es fiel, si el hermano tiene el carácter, si el hermano tiene ciertos dones, si el hermano tiene amor por la iglesia. Y al que es fiel en lo poco, se les debe dar un poco más, siempre con acompañamiento, siempre debemos estar muy atentos cómo los hermanos están respondiendo a las responsabilidades que se les están dando. Entonces, en este asunto, el tiempo, la fidelidad, delegar y acercarlos a nosotros, especialmente los donde ya hay un presbiterio establecido, va a ayudar a los hermanos a entender un poco cuáles son los trabajos, cuáles son las responsabilidades de los ancianos, cómo lidiar con ciertas cosas, bueno, acercarlos. Ese trabajo de Pablo, por ejemplo, con Timoteo, que Pablo tomó a Timoteo, lo trajo para estar con él, viajar con él,
es un trabajo que a veces debemos hacer localmente. Necesitamos acercar a los hermanos, estar con ellos, orar con ellos, eh, explicar por qué tomamos ciertas decisiones. Eso es una manera en la que nos vamos reproduciendo en otras personas. Eso es muy importante, hermanos. Es un peligro cuando un hermano está solo, él hace todo solo, él piensa solo, él decide solo. En algún momento eso va a ser un tropiezo para él. Entonces, nuestros hermanos deben ser muy intencionales en la formación, en la enseñanza, en el delegar a aquellos que están llegando. Es un proceso, pero en la medida que nosotros anticipamos ciertas cosas, cuando llegue el momento seguramente nuestros hermanos van a estar más preparados. Yo, lo que el Gerson ahorita decía de no esperar que venga la dificultad, sino ir preparándonos para ese momento. Entonces, por ejemplo, yo no debo esperar a que tenga un viaje donde me voy a ausentar 3 meses de la iglesia para delegar. Antes de que venga el viaje, mientras estoy ahí en la iglesia, yo voy comenzando a delegar, vamos dándole oportunidad al hermano en esto, vamos delegándole esto, cosa que el día que tengamos que salir, ya hay hermanos que están cumpliendo esas funciones en medio de nosotros. Entonces, es muy importante preparar, es muy importante delegar, es muy importante acercar a las personas a nosotros en ese proceso mientras Dios va perfilando. Y en ese proceso nos vamos a dar cuenta que hay hermanos que realmente son fieles, pero también nos vamos a dar cuenta que hay hermanos que no tienen llamado para estar en el presbiterio. Hay hermanos que tienen dones de liderazgo, dones para saber tratar los asuntos. Hay hermanos que no, tal vez su don es solo enseñar de vez en cuando la palabra o evangelizar. No, tal vez su familia no da para estar en el presbiterio. Su carácter tal vez no da para estar en el presbiterio. Él tiene otros dones, él es llamado a otras cosas. Entonces debemos ir como permitiendo, delegando, acompañando, mientras Dios va perfilando a aquellos hermanos que el Señor va levantando y mientras la iglesia también va reconociendo esa gracia en ellos. Porque nadie debería estar en una posición de liderazgo y autoridad también si no hay un testimonio en la iglesia de que Dios lo está llamando. Y eso se da porque el hermano comienza a ser de esos hermanos que aman la iglesia, que sirven a la iglesia, que son fieles, que dan buen testimonio. Entonces la misma iglesia va teniendo una conciencia de que Dios está levantando a tal hermano. Cuando el día que haya un nombramiento público para la iglesia no va a ser extraño, sino la iglesia ha visto el proceso, el hermano, el crecimiento, el hermano, el testimonio de la familia del hermano, los dones que tiene el hermano, el amor que tiene el hermano. Y eso va a ser un proceso un poco más natural, más espontáneo y no va a traer crisis. Porque a veces cuando no hay cierta preparación, no hay ciertas cosas que hemos hablado, cierto hermano en cierta posición lo que va a traer es crisis. Esta siguiente pregunta yo creo que ya la contestaste, pero no sé si quieras adicionar algo. Dice, ¿cómo debería ser la prueba a la cual se deben someter los miembros para ejercer el diaconado según primera de Timoteo 3:10? Bueno, primera de Timoteo nos muestra que los diáconos, también como los ancianos, se entiende ahí por el contexto, tienen que ser puestos a prueba. Y ahí es donde volvemos al asunto que venimos diciendo. Los diáconos especialmente son aquellos hermanos encargados de aquellos asuntos, si se puede decir, logísticos de la iglesia, el servicio de las mesas. Son los hermanos que recogen las ofrendas, administran las ofrendas, cuidan de las cosas de la iglesia, los gastos de la iglesia, las viudas, los pobres, el sustento de los hermanos que están en el ministerio. Y el ejemplo de Judas nos muestra que esa posición puede ser llegada a ser puesta en una persona equivocada. Entonces yo pienso que hay una sabiduría de Pablo al decir que no establezcamos a alguien sin primero ponerlo a prueba en ciertos deberes. Entonces, antes de establecer un servicio públicamente en la iglesia, debemos comenzar con pequeñas cosas, ¿sí? Entonces, si es el hermano que va a administrar asuntos de la iglesia, pues entonces vamos a pensar quiénes son los hermanos que son más diligentes en eso. Llegan temprano, están en todas las reuniones, son hermanos que no tienen problemas de integridad,
no tenemos problemas de que sea una persona mentirosa o que no cumpla en sus negocios o que pide plata prestada y no la devuelve, sino son personas íntegras en aquellos asuntos que requieren integridad para este servicio. Y podemos comenzar delegando pequeñas cosas, ¿no? Hermano, necesitamos que lleguen temprano, abran el lugar de reunión, necesitamos que hagan el aseo. Hermano, necesitamos que visiten a tal hermano que está enfermo. Hermano, necesitamos que nos ayuden en esto. Comenzar a delegar. Cuando usted comienza a delegar, usted se va a dar cuenta que hay hermanos que tienen el don de la diaconía, ¿no? Son serviciales, les gusta visitar, son cuidadosos, se preocupan por los pobres, aman los asuntos de la iglesia. Como hay hermanos que no. Hay hermanos que tal vez su llamado no es eso. Usted les pide levantar una silla y hacen mala cara. Usted le pide visitar una familia y dice, hermano, pero yo voy, pero no sé ni cómo hablar con ellos. O sea, no tienen esos dones, requieren dones y el ejercicio nos muestra qué dones. Y en la medida que estas personas van creciendo, son fieles, pues se pueden establecer públicamente. Entonces la idea de Pablo es que según el ministerio que ellos van a tomar, hay que comenzar a delegarles poco a poco y en la medida que son fieles, se les puede confirmar públicamente, como en Hechos 6, ¿no? Que se les confirmó delante de toda la congregación para ellos cumplir el oficio de los diáconos. Algo que sí me parece importante decirle a los hermanos es que aquellos que están ya más en una posición de liderazgo y ejerciendo el ministerio de la palabra, ellos no deberían involucrarse con los asuntos financieros de la iglesia. Deberían encargárselo a otros hermanos. No es bueno mezclar las cosas y también para mantener la integridad y el testimonio. Que sean otros hermanos los que recojan, administren bajo nuestra dirección, bajo nuestro consejo, según la palabra, pero que sean otros, para que no se mezclen y no pueda haber un mal testimonio en esa área, ¿no? Y eso da la oportunidad de delegar ese tipo de responsabilidades a otros o a otras, porque el diaconado también puede ser entregado a algunas hermanas en la iglesia. Acá hay dos preguntas que se relacionan, entonces voy a leer la primera que es más general y luego la que es más particular. Hay iglesias locales que esperan un nombramiento oficial de ancianos, pero mientras eso sucede, ¿cómo se debe proceder en cuanto al gobierno de la iglesia local? Y aquí esta es muy complementaria. Es decir, ¿cómo se deben tomar las decisiones de la iglesia local cuando no hay un presbiterio establecido, pero ya hay hermanos que tienen carga y trabajan entre los hermanos? Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Repito las dos de corrido. Hay iglesias locales que esperan un nombramiento oficial de ancianos. Mientras eso sucede, ¿cómo se debe proceder en cuanto al gobierno de la iglesia local? ¿Cómo se deben tomar las decisiones de la iglesia local cuando aún no hay un presbiterio establecido, pero sí hay hermanos que tienen carga y trabajan entre los hermanos? Bueno, Pablo especialmente escribe una iglesia nueva donde no había un nombramiento de ancianos, Tesalónica. Y Pablo le ruega a la iglesia en Tesalónica que reconozcan a los que trabajan y presiden entre ellos. Realmente el mismo nombramiento público de los ancianos es un reconocimiento a los que trabajan y presiden. Quiere decir que no debería haber un reconocimiento público si no hay un trabajo anterior, ni hay un ejercicio continuo de liderazgo y de servicio a la iglesia. Entonces, una iglesia local que no tiene nombramiento de ancianos, siempre Dios va a poner la inquietud, el deseo, la carga de ciertos hermanos por estar trabajando, por estar enseñando, por estar presidiendo. A veces son familias, digamos la familia Estéfanas, que fue una familia que se dedicó al servicio de la iglesia, y Pablo ruega a los hermanos que reconozcan ese trabajo. Entonces generalmente las iglesias cuando comienzan tienen familias y hermanos dedicados, preocupados, laboriosos, entregados, y la iglesia debería reconocer este tipo de hermanos, porque aunque no tengan el llamamiento o el nombramiento público,
tienen la gracia del Señor, tienen los dones y están trabajando. Entonces la instrucción bíblica es eso: reconozcamos a aquellos que ya están trabajando, que ya nos están presidiendo, que nos amonestan y nos enseñan en el Señor, y obedezcámoslos, desde, como decía nuestro hermano, desde que ellos estén en la verdad. Entonces sigamos la verdad y al Señor que está operando en medio de ellos. Algo que podría ayudar cuando comienzan a haber cuestionamientos, cuando comienzan a haber problemas, porque no falta el momento en que la iglesia surge: bueno, pero ¿a ustedes quién los puso? ¿Por qué enseña usted y por qué no enseño yo? En esos casos, la figura, como nuestro hermano nos enseñaba ahorita, que encontramos en la palabra, la figura de obreros o de hermanos que tengan influencia y respeto entre las iglesias. Entonces es bueno que las iglesias no anden independientes, porque cuando vienen esos problemas, los que van a confirmar, los que van a regular y los que van a ayudar en ese tipo de circunstancias no van a ser hermanos locales, van a ser hermanos externos. Entonces es muy importante que las iglesias crezcan, pero no crezcan aisladas, hermano. Si bien nosotros entendemos que cada iglesia tiene su jurisdicción, su trabajo, no es saludable para una iglesia estar aislada. En muchos momentos uno se da a dar cuenta que las circunstancias necesitan el consejo, la guía, el acompañamiento de hermanos que están fuera de nosotros. Entonces, esos hermanos van a ayudar, por ejemplo, si no hay un nombramiento, por lo menos en algún momento decir: hermanos, mientras nuestros hermanos se van perfilando más, van creciendo más, respeten al hermano que él está trabajando entre ustedes, ¿sí? Eso va a apaciguar las divisiones, los conflictos. Entonces las iglesias tienen ese hilo de que somos locales, pero a la vez tenemos una comunión más amplia que nos puede ayudar en los momentos donde vienen dificultades, que nos pueden ayudar en los momentos donde necesitamos aclarar ciertas cosas. Ahí existen la figura de hermanos que Dios nos une, y no solo que nos une, sino que uno percibe que tienen la gracia para ciertos asuntos. Por ejemplo, si ustedes localmente tienen un asunto doctrinal, ustedes no van a invitar a un hermano que no tiene claridad en cuanto a la doctrina, ¿cierto? Ustedes están teniendo problemas familiares en la iglesia local. No, hermano, vamos a hacer una conferencia para familias aquí en la iglesia. Ustedes no van a invitar a un hermano que, aunque sea ministro de la palabra, es soltero. ¿Está entendiendo la idea? Entonces las iglesias también tienen que percibir qué hermanos tienen esa gracia, esos dones para poner en orden, para corregir, para fortalecer doctrinalmente. Y esos hermanos en algún momento, hermanos, van a ser una gran ayuda, una gran bendición para nosotros localmente. Yo puedo decir, hermanos, que muchas cosas en las que nosotros localmente no sabemos cómo actuar, pues entonces uno manda el mensaje, hace la llamada: hermano, tenemos tal asunto, ¿cómo podemos tratar esto? Hermano, en tal cosa no sabemos cómo hacerlo. Y uno tiene hermanos que lo ayudan, que lo aconsejan, que tienen más experiencia. Siempre van a haber hermanos que tienen más experiencia que nosotros. Siempre van a haber hermanos que tienen más conocimiento de la palabra que nosotros. Siempre van a haber hermanos que Dios los ha usado en ciertas áreas y que son una gran bendición para nosotros. En ese sentido, estos hermanos pueden regular, especialmente en un ambiente donde ya comienzan a haber diferencias, contiendas. Los hermanos que cumplen esa labor de acompañar a las iglesias van a ser fundamentales. Todas estas preguntas se referían a cuando no hay un nombramiento. Entonces, como siguiendo el hilo conductor, hay una pregunta que dice: ¿cómo debería ser ese proceso para añadir más hermanos al presbiterio? Y pone entre paréntesis a ancianos. Entonces sería: ¿cuál es el proceso para añadir ancianos en las iglesias? Entiendo yo más como el nombramiento. ¿Cuál debería ser el proceso para hacer ese nombramiento oficialmente? Bueno, yo creo que ya lo estuvimos respondiendo, ¿no?
Precisamente los que están en la escuela este trimestre hablamos de teología pastoral, el nombramiento de los ancianos, ¿no? Existen dos figuras para nombrar ancianos en una iglesia local, hermano. Cuando no hay ancianos, la figura que Dios usa es la obra. Ellos son los encargados de nombrar ancianos cuando no existe una figura de autoridad en una iglesia local. Cuando en una iglesia local ya hay ancianos y ya hay un presbiterio, ellos son los encargados ahora de ese proceso. Claro, pueden tener el acompañamiento de la obra. Y ahí volvemos al asunto que veníamos ahora. Estos ancianos tienen que saber que ellos no van a durar para siempre. Ellos necesitan ir preparando, hermanos, y ese trabajo, la Biblia nos muestra que es muy intencional. Pablo le dice a Timoteo, escoge a hombres idóneos y fieles, para que ellos lleven a cabo el ministerio de la palabra y otras cosas. Entonces los ancianos tienen que ser como cazadores de talentos, hablándolo espiritualmente en la iglesia. Usted necesita comenzar a considerar qué hermanos son idóneos. Y ahí volvemos al asunto, qué hermanos tienen dones. Hay un don muy importante para los ancianos que es el don de liderazgo, o los que presiden. O sea, usted se da cuenta que hay hermanos que ellos, por la gracia del Espíritu, siempre son esos hermanos que van adelante. Tienen influencia, la iglesia los escucha, la iglesia los respeta. Son hermanos que son líderes espirituales. Eso es un don muy importante. Otro don que tiene que ver con que sean idóneos es el ministerio de la palabra. Ese es otro don muy importante para los ancianos, porque prácticamente una de sus principales funciones es ¿qué? Enseñar. Ellos van a tener que liderar y enseñar a la iglesia. Otra cosa que necesitamos mirar en idoneidad es el carácter. Hermano, no podemos poner un loco en el presbiterio. La Biblia usa una palabra para esto: sobrios, personas equilibradas, estables, personas que no son contenciosas, como nuestro hermano enseñaba en estos días, personas que saben lidiar con las circunstancias difíciles, sin escandalizarse, sin amargarse, sin generar problemas, personas que saben soportar la crítica, porque los ancianos tienen que ser las personas estables, ¿sí? Entonces eso nos habla de idoneidad. Entonces los ancianos que ya están, o los obreros cuando están acompañando a la iglesia en el proceso, tienen que mirar que los hermanos tengan esta idoneidad. Y también tienen que ser hermanos fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Hermanos constantes, hermanos de buen testimonio, hermanos que han crecido entre nosotros y han permanecido. Es muy peligroso encomendar una responsabilidad a las personas que son de doble ánimo, hermano. Que están arriba hoy y el siguiente domingo están abajo. Tienen que ser estables. Entonces eso nos habla de fidelidad. Entonces cuando nosotros comenzamos a encontrar ese tipo de hermanos, ahí volvemos a lo que ya estábamos hablando, ¿no? Acercarlos a nosotros, animarlos a estudiar, animarlos a prepararse en la palabra. Nosotros mismos podemos estar dando una especie de tutoría espiritual. Léete esto, hermano. Trata estos asuntos, crece en esto con tu familia, cuida de tu esposa, cuida de tus hijos, acercarlo a nosotros para que ellos crezcan y comenzar a delegar poco a poco, involucrarlos, y en la misma medida que el Señor va haciendo que estos hermanos crezcan, vamos a ir delegando más, vamos a ir preparando para que cuando llegue el momento ellos puedan acompañarnos en el trabajo local. Es muy parecido a lo que ya veníamos hablando. No sé si tú quieras. Hermanos, hay algunas preguntas que yo no las leo explícitamente, es porque pues claramente se han contestado a lo largo de las respuestas. Pregunta 22 para los que están ahí. Esta es como una doble pregunta. ¿Puede una mujer en algún caso especial bautizar? Y añade, ¿una mujer puede ser pastora, no como predicadora, sino para pastorear en medio del pueblo y tener cuidado de los hermanos? Él ha hablado mucho para las mujeres este tiempo, entonces vamos a ver. Meu Deus do céu.
Eu acho que temos que considerar a diferença entre a igreja ideal e a igreja real. Yo creo que tenemos que considerar primero la diferencia entre la iglesia real y la iglesia ideal. Dietrich Bonhoeffer, ele diz que se você insistir numa igreja ideal, você vai destruir a igreja real. Dietrich Bonhoeffer dijo que si usted insiste en tener una iglesia ideal, va a destruir la iglesia real E não vai ter a igreja ideal. y no va a poder tampoco tener la iglesia ideal. Então nós estamos num período de transição. Entonces nosotros estamos en un periodo de transición. Em relação ao serviço das mulheres, é uma pergunta interessante, Y con relación al servicio de las mujeres es una pregunta interesante, porque nós encontramos os dois cargos essenciais na igreja: porque nosotros encontramos los dos cargos más esenciales en la iglesia, o cargo de presbitério e o diaconato. el presbiterio y el diaconado. Em relação ao presbitério, a liderança da igreja, não encontramos mulheres no presbitério. Con relación al presbiterio, al liderazgo de la iglesia, no vemos mujeres en el Evangelio, en la palabra. Isso é uma doutrina que devemos obedecer. Y esa es una doctrina que tenemos que obedecer. Mas em relação ao serviço, os dons não estão restritos só aos homens. Pero con relación a la doctrina y a los dones, no hay una restricción en cuanto a las mujeres. Al servicio y a los dones no hay una restricción en cuanto a las mujeres. Então nós encontramos que o serviço ele está, vamos dizer, amplo para todos aqueles que têm um chamamento e graça para servir. Entonces podemos decir que el servicio está abierto para todos los que tienen el llamado y los dones y que pueden servir. Podemos assim discernir o pastoreio em três direções. Y podemos decir así, podemos direccionar el pastoreo en tres diferentes O direcciones. pastoreio apostólico, que mantém a ordem, o equilíbrio e a direção para as igrejas, El pastoreo apostólico, que es el que mantiene el orden, el equilibrio en las iglesias, porque o Senhor falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele foi apóstolo. porque el Señor le dijo a Pedro, que era un apóstol, apacienta mis ovejas. O pastoreio do presbitério, que é um pastoreio que tem mais a ver com o governo da igreja local. El pastoreo del presbiterio, que tiene más que ver con el liderazgo de la iglesia local. E o pastoreio de todos os santos, quando nós cuidamos uns dos outros. Y el pastoreo de todos los santos, que es cuando cuidamos los unos de los otros. Ninguém precisa ser um pastor estabelecido, como podemos dizer, para apacentar o outro. Y nadie tiene que ser un pastor nombrado para que podamos cuidar los unos de los otros. A pessoa só precisa conhecer o pastor que está dentro dela, que é Jesus, o sumo pastor. Cada persona solamente tiene que reconocer al pastor que está dentro de esa persona, que es el propio Señor Jesucristo. Então, nesse terceiro sentido, o pastoreio não é oficial, ele é mais orgânico. Entonces, en ese tercer punto, el pastoreo no es algo nombrado oficial, sino que es algo orgánico. Então, quando temos irmãs maduras, o Senhor usa essas irmãs. Entonces, cuando vemos hermanas maduras en la iglesia, el Señor las usa. Por exemplo, o Atmani, que é uma figura tão conhecida, Por ejemplo, Watchman Nee, que es un hermano tan conocido, quem pregou para ele foi Dora Yu. quien le predicó fue Dora Yu, ela é fruto do ministério de uma evangelista, Dora Yu, uma mulher. Dora Yu. Dora Yu. El hermano es el fruto del ministerio de esta hermana, del evangelio de esta hermana. Ele é fruto das orações da sua mãe, que era estéril. Él fue el fruto de las oraciones de su madre. E depois ele foi influenciado por uma outra mulher chamada Pia Siwang. É essa aí. Como diz a Carol, é essa aí. Y después él también fue influenciado por otra hermana, Pierce Wang. Depois ele foi discipulado por uma mulher chamada Margaret Barber. Y después él también fue discipulado por la hermana Margaret Barber. Quando ele já tinha um ministério maduro, Y cuando él ya era maduro en el ministerio, ele teve uma grande cooperadora chamada Ruth Lee. y cuando él ya era maduro en el ministerio, él tuvo una ayuda que era la hermana Ruth Lee. E ele teve uma mulher que muito influenciou ele no ministério da palavra, chamada Jessie Payne Lewis. Y él también tuvo otra mujer que también lo influenció mucho en el ministerio de la palabra. Su nombre era Jessie Penn Lewis. E uma outra irmã chamada Madame Guyon, do século XVII. Y otra hermana también del siglo XVII que se llamaba Madame Guyon. Eu estou citando propositalmente o Atmani, Yo estoy citando a propósito, de una manera intencional, a Watchman Nee, até para nos equilibrar, porque nós temos a tendência de menosprezar o trabalho das mulheres.
porque también para que nosotros tengamos en cuenta que tenemos como tendencia a despreciar el trabajo de las mujeres. Mas essas mulheres não teve a ver com liderança da igreja ou da obra de Deus. Y esas mujeres no tienen que ver con el liderazgo de la iglesia o la obra de Dios. Não tem a ver com o governo da obra ou da igreja. No tiene que ver con el gobierno de la obra de la Mas iglesia. elas tiveram dons espirituais Pero esas mujeres tuvieron dones e espirituales. serviram debaixo do conselho daqueles que tinham autoridade. Y ellas comenzaron a servir bajo el consejo de los que sí tenían Então, autoridad. nesse sentido, sim, as mulheres podem pastorear Entonces, en ese último sentido, sí, las mujeres sí pueden pastorear, sem a gente acreditar que existe um cargo pastoral na igreja. sin que creamos que tienen un cargo pastoral dentro de la iglesia. Agora, quanto à segunda pergunta sobre se as mulheres podem batizar, Y ahora sobre la segunda pregunta, si las mujeres pueden bautizar, nós temos vários livros sobre a história da igreja. nosotros podemos ver en varios libros de la historia de la iglesia Que lá no primeiro século, por exemplo, na igreja em Éfeso, que allá en el primer siglo, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, temos historiadores como Orígenes e outros sí, vemos historiadores como Orígenes y otros, que eles mostram que aquelas viúvas que Paulo diz que Timóteo deveria honrar sustentando essas mulheres, vemos que alguna de las viudas que Pablo decía que tendríamos que honrarlas sustentándolas, teve tempo que haviam cerca de 100 viúvas numa igreja. hubo un tiempo que había alrededor de 100 viudas en la iglesia. E elas ajudavam no pastoreio, cuidando dos novos convertidos, Y ellas estaban ayudando con el pastoreo y cuidando de los nuevos cuidando das mulheres convertidos, mais novas cuidando de las e mujeres de más muitos outros jóvenes, serviços. y también tenían muchos otros E um servicios. deles era também ajudar a batizar. Uno de esos servicios también era ayudar a bautizar. Então parece que é muito equilibrado quando vão se batizar moças e mulheres. Entonces parece que es muy equilibrado cuando se van a bautizar jovencitas y mujeres, As mulheres ajudam a batizar essas que vão ser batizadas. que las mujeres ayuden a bautizar a esas mujeres que se van a É bautizar. menos constrangedor quando sai das águas. Es menos Constrangedor. ¿sí? Constrangedor cuando salen de las aguas E as roupas das irmãs estão tão apegadas ao seu corpo y las ropas de las mujeres están tan pegadas a su cuerpo. que uma irmã receba elas e cubram ela com a toalha ou outra coisa assim. Sí, es menos escandalizante que una hermana reciba a una hermana que viene así en esas circunstancias a que la reciba un hombre. O próprio Charles Spurgeon fala dessas irmãs que serviam ajudando os presbíteros. El mismo Charles Spurgeon hablaba de esas hermanas que ayudaban en el presbiterio. Então nós temos essa deficiência de que temos poucas irmãs cooperando com a obra de Deus. Entonces nosotros también vemos esa deficiencia de que hay muy pocas hermanas ayudando con el ministerio de Dios. Quando normalmente sou perguntado sobre essas coisas do serviço das irmãs, Cuando normalmente el Señor, quando eu sou perguntado, cuando me preguntan sobre ese servicio de las hermanas en la iglesia, a minha resposta é: isso diz respeito à liderança ou ao governo da igreja? mi contrapregunta es, ¿eso usted lo pregunta con respecto al liderazgo o el orden de la iglesia? E a resposta é não. Y la respuesta es no. Então por que as irmãs não podem servir? Entonces, ¿por qué las hermanas no pueden servir? Então seria muito equilibrado que pudesse as irmãs cooperar nos serviços práticos. Entonces es muy equilibrado que las hermanas puedan ayudar en esos servicios más E prácticos. também que pudéssemos reconhecer o dom das irmãs quando elas têm dom na palavra ou de ajudar no apacentamento. Y que también podamos reconocer el don de las hermanas cuando tienen el don de la palabra o el don de apacentar. Eu gostaria de ressaltar uma ênfase do irmão Christian Shen, A mí me gustaría resaltar algo que dijo el hermano Christian Chen, que era um erudito que conhecia muito bem o grego e a história. que es un erudito que conocía muy bien el griego y la historia también. Ele enfatizava que realmente os dons, inclusive os ministérios, não estão restritos só aos homens. Él enfatizaba que el ministerio y también los dones no estaban restringidos solamente para los hombres. Exceto o governo na casa de Deus ou na obra. Hay cierto gobierno en la casa de Dios, excepto el gobierno en la casa de Dios y en la obra. Agora é claro, se a irmã for exercer o seu dom na igreja, Y ahora, claro, si la hermana va a ejercer su don en la iglesia, ela não pode ocupar o papel de um homem. ella tampoco puede ocupar el papel que le Ela corresponde al não pode hombre. ter um ensinamento autoritário ou de autoridade. Ella no puede ejercer una enseñanza autoritaria o de autoridad. Seria muito vergonhoso os irmãos sentados e uma irmã ter que estar ensinando aos irmãos. Y sería algo muy vergonzoso que los hermanos se sentaran y sea una hermana la que les tiene que estar A enseñando. menos em ocasiões especiais, de assuntos especiais numa conferência, Excepto que sean asuntos especiales, de quizá de pronto en una conferencia, quando aqueles obreiros convidam algumas mulheres que têm mais encargo em algum assunto específico para servir. cuando quizá algunos obreros se invitan, hacen la invitación a algunas hermanas que tienen un encargo específico en un área y que puedan servir con São esto. temas
temas específicos. Entonces son temas particulares E não é a vida ordinária da igreja, y no es algo que ocurra como la normalidad en la mas iglesia, são ocasiões especiais. sino que son ocasiones específicas. Temos muita história sobre isso na história da igreja. Y podemos ver muchas historias sobre eso en la historia de la iglesia. Tem um livro chamado A Vida em um Plano Mais Alto, Hay un libro que se llama La vida en el nivel mayor, que é da autora Ruth Paxson. que es de la autora Ruth Paxson. Se você lê o prefácio, Y si usted lee el que prefacio, foi do Christian Shen, que lo hizo Christian Chen, ele mostra que nas convenções de Keswick, él muestra que en las conversiones de Keswick, entre cerca de 20 mestres, alrededor de 20 maestros, essa irmã atingiu o nível mais alto sobre aquele assunto. entre alrededor de 20 maestros, esa hermana alcanzó el nivel más alto de ese asunto. Então, nesse assunto, ela foi convidada para ajudar com a palavra. Entonces la hermana fue invitada para ayudar con ese asunto en la Mas ela palabra, não era uma líder na obra e nem na igreja. pero ella no era una líder en la obra ni en la iglesia. Ela só era uma irmã muito profunda naquele assunto. Ella solamente era una hermana que había alcanzado mucha profundidad en Eu ese acho asunto. que por aí dá para a gente entender que seria uma bênção se as irmãs servissem nos seus dons, Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo para que podamos entender que las hermanas pueden ejercer sus dones debaixo da autoridade dos obreiros e dos presbíteros. bajo la autoridad de los obreros y de los E ancianos. se ela é casada, ela precisa estar também debaixo da comunhão e da autoridade do seu esposo. Y si la mujer fuera casada, ella también necesita estar bajo la autoridad de su esposo. Se ela é solteira, ela está debaixo do conselho dos irmãos que são líderes da igreja. Y si es soltera, tiene que estar bajo el consejo de los hermanos que son líderes en la Eu iglesia. acho que isso é suficiente. Y yo creo que eso es suficiente. Bueno, aquí hay otras dos preguntas relacionadas con el tema de los ancianos y podemos pasar a otra categoría. Dice la pregunta 5 para los hermanos que están conectados. Si el tema del campamento es acerca de la comunión, ¿qué hacer con los ancianos que toman decisiones solos por toda la iglesia de Colombia? La pregunta específica es, ¿qué hacer con ellos? Creo que falta un poco de contexto en esta pregunta, pero no sé si hay algo que quisieran mencionar. Bueno, sin conocer bien el contexto, hay algo que es muy cierto, mis hermanos. Para el hombre siempre el camino más fácil es el individualismo, porque eso nos protege a nosotros mismos, ¿no? Y Dios tiene que ganar el corazón de nosotros en muchos aspectos para abrirnos a una comunión verdadera. Porque a veces nosotros decimos que estamos en comunión, pero en la práctica eso no llega a aplicaciones verdaderas en todas las esferas, desde la familia, el servicio, el gobierno de la iglesia y bueno, otros trabajos. Entonces, tanto para nosotros, para aquellos que están sirviendo, algo que podemos reflexionar de la pregunta sin responder la pregunta es que el camino solitario es muy peligroso. Hermano, si usted sirve, si usted está trabajando y usted escoge el camino solitario, el día que se caiga no va a haber quien lo levante. El día que tenga frío no va a haber quien lo caliente. Y el día que tenga dudas no va a haber quien lo aconseje. Dios le da gracia a los humildes y parte de aprender la humildad es saber que necesitamos otras personas que estén con nosotros, otras personas que nos acompañen, que nos aconsejen, que nos exhorten. Y en la medida que nosotros aprendemos, hermano, a escuchar a otros, a caminar con otros, eso nos va a proteger. Eso nos va a proteger de nosotros mismos, de tentaciones, de dificultades, de desánimo. La comunión es tan buena, hermanos, en todas las esferas, porque la comunión fue diseñada por Dios para guardarnos, para edificarnos, para ayudarnos a crecer. Entonces, un anciano, un obrero, un hermano en la iglesia que escoja el camino de vivir una vida solitaria, sepa que está escogiendo un camino muy peligroso. Sepa que la Biblia dice, ¡ay! Del que está solo. Ahora, por otro lado, va a haber momentos tanto en una iglesia local, personales, aún en la obra, en el que tal vez vamos a estar solos. No porque querramos,
las circunstancias dan. Muchos comenzamos en un trabajo local solos, hermano. Y no fue pecado, fue que la obra se dio así, hermanos. Con el tiempo Dios nos va dando compañeros, con el tiempo vamos preparando a otros. Pero también va a haber momentos en el que tenemos que caminar solos. En esos momentos tenemos la palabra, tenemos la oración, pero siempre va a ser algo muy peligroso. Entonces, el Señor permite eso circunstancialmente, pero no es lo ideal, es peligroso. Entonces, siempre procuremos rodearnos de hermanos, tener 2 o 3, tener compañeros, si no están ahí con nosotros en otros lugares, personas a las que nos sujetemos, bueno, todo lo que se ha hablado en estos días. Entonces, bueno, el Señor ayude, nos enseñe, nos madure para que podamos llevar la comunión a una realidad práctica. ¿Sí? A veces, yo pienso que nosotros como cristianos en nuestro ambiente entendemos mucho lo que es la iglesia, la unidad, pero en la mayoría de ocasiones entendemos la verdad, pero no aplicamos esa verdad a las realidades de la vida, en muchas esferas. Entonces, Dios nos ayude a vivir el amor sincero, real, práctico. Nos ayude a vivir la unidad real, sincera, práctica, de estar juntos, de escucharnos, de aprender a caminar con nuestras diferencias, amarnos, soportarnos, hasta aprender a que el hermano me hable cosas que a mí no me gusten, pero yo sé que Dios lo permite y debo aprender a escuchar, a recibir. Eso tengo que aprenderlo, ¿no? Pero a veces hablamos de que estamos en comunión y estoy teniendo una lucha tremenda y nadie sabe. ¿Qué comunión es esa, hermano? Estás andando en tinieblas. Porque cada vez que usted esté en tinieblas, usted va a estar solo y aislado. Cuando usted va a la luz de Dios, usted también va a ir a la luz de la comunión de los hermanos. Entonces no vivamos en tinieblas, hermanos. Dios nos llamó a la comunión con Él, pero también nos llamó a la comunión unos con otros, en todas las esferas que nuestro hermano ya enseñó en estos días, ¿no? Oremos por aquellos que tal vez vemos que son muy solitarios. Oremos por aquellos que tal vez no han entendido estas cosas y están peligrando, porque es un camino peligroso, hermano. Eu queria adicionar pequeno ponto, Solamente me gustaría agregar un pequeño punto, que é o problema da fixação. que es el problema de ser muy fijos, la fijación. Quando nós somos imaturos, temos a tendência de fixação em alguém. Cuando nosotros somos muy maduros tenemos la tendencia de centralizarnos solamente en alguien. O menino tem essa tendência de se agarrar em um brinquedo. Los niños tienen esa tendencia de solamente quedarse con un juguete. Então, às vezes, a cultura de obreiro isolado Entonces a veces la cultura de un obrero aislado também é culpa da igreja. también es por culpa de la iglesia. A igreja precisa amadurecer ao ponto de ajudar obreiro solitário. Y la iglesia necesita madurar al punto de poder ayudar a un obrero que esté aislado. Lembra-se que eu falei das minhas filhas quando me apacentavam? Entonces, ¿se acuerdan ahorita cuando yo hablé, cuando mis hijas me apacentaban? Eu aprendi a ouvir o Senhor através das minhas meninas. Y yo aprendí a oír al Señor a través de mis hijas. Quase sempre elas estavam certas. Y casi la mayoría de las veces ellas tenían razón. Então, homem quebrantado, ele vai ouvir o Espírito Santo através de outras pessoas. Entonces el Espíritu Santo va a conseguir oír al Espíritu Santo a través de otras personas. Un hombre quebrantado. Então, assim, a igreja, quando ela percebe que existe essa cultura de isolamento, Entonces cuando la iglesia se da cuenta que están habiendo casos así de aislamiento, ela pode respeitosamente conversar com esse líder. esas personas pueden de una manera respetuosa ir a conversar con ese De líder que elas sentem que estamos em perigo por falta de complementação, de companheirismo. y decir que, abrir su corazón y decir que se sienten en peligro por falta de compañerismo y de acompañamiento. Recentemente, eu fui procurado por uma igreja local, Yo recientemente fui buscado por una iglesia local que eu conheço os irmãos há muitos anos, y que yo conozco a esos hermanos hace muchos años, mas passou a ter uma liderança individual muito forte. pero comenzaron a tener un liderazgo individual muy fuerte E eles se isolaram, y ellos se aislaron, mas a igreja sentou com esse obreiro. pero la iglesia tuvo la libertad de sentarse con E ese disse que obrero não queria mais seguir dessa maneira. y ellos le dijeron que no querían continuar de esa forma. Então esse irmão falou: se a igreja está pedindo para que outros obreiros passem a servir,
Entonces esa persona dijo, si la iglesia está pidiendo para que otros hermanos comiencen a servir, então eu entendo que é o Senhor que está fazendo isso. entonces yo entiendo que es el Señor el que está haciendo Eu achei esto. uma atitude muito equilibrada da igreja. Y yo entendí que esto era una actitud muy equilibrada por parte de la iglesia E também uma lição para esse servo do Senhor. y también una lección para este siervo del Señor. Então, o meu conselho é o seguinte: nós não devemos insistir nessa cultura de isolamento, Entonces mi consejo es el siguiente, nosotros no deberíamos insistir en esta cultura del aislamiento, porque isso é contra o princípio da comunhão da Trindade. porque esto va en contra del principio de la comunión de la autoridad. Não podemos ser ingênuos e querer receber todo tipo de obreiro. Y tampoco podemos ser ingenuos en querer recibir a cualquier tipo de obreros. Devemos provar os apóstolos e inclusive, receber cartas de recomendação de alguns que chegam até nós. Deberíamos probar a los apóstoles e inclusive poder recibir carta de recomendación de los que están llegando hasta nosotros. A carta de recomendação não é literal, digamos que é uma recomendação de uma outra igreja ou de obreiros. La carta de recomendación no tiene que ser literal, simplemente tiene que ser la recomendación de otras iglesias o de otros obreros. Mas não podemos também cair no outro extremo, Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, de achar que somos tão maduros que não precisamos de ajuda de ninguém. de creer que somos tan maduros que no necesitamos la ayuda de nadie. Então precisamos cultivar esse princípio da comunhão da Trindade. Entonces nosotros necesitamos cultivar este principio de la comunión de la Trinidad. E essa comunhão nos liberta do individualismo. Y esa comunión nos va a liberar del individualismo. Então temos dois caminhos para uma igreja ser liberta dessa cultura do individualismo. Entonces tenemos dos caminos para que una iglesia pueda ser liberada de este peligro del individualismo. Um é a visão espiritual que o obreiro tem e isso corrige o seu individualismo. Uno es la visión equilibrada que ese obrero tiene y eso va a corregir el tema del individualismo. E o outro é quando ele não tem essa visão, mas a igreja passa a ter essa necessidade. Y el otro es cuando, aunque ese obrero no tenga esa visión, la iglesia sí tiene esa visión y pasa a tener ese equilibrio. Porque o próprio Espírito Santo vai inquietar o espírito da igreja para buscar esse equilíbrio. Porque el propio Espíritu Santo es el que va a inquietar a la iglesia para poder tener este secreto Então a igreja precisa se posicionar equilibrio. Es para poder tener ese equilibrio. Entonces la iglesia precisa tomar una posición e ter comunhão com esse servo do Senhor para buscar a ajuda de outros companheiros. y poder tener comunión con ese siervo del Señor para poder también buscar la ayuda de otros obreros. Agora, nunca sejam reféns de um líder autoritário. Ahora tampoco nunca sean rehenes de un líder que sea autoritario. Nunca venhamos nos permitir ser manipulados por uma liderança que tenha obsessão pelo poder. Nunca permitamos ser manipulados por un líder que tenga obsesión por tener poder Nenhum líder tem autoridade em si mesmo. y que tampoco un líder tenga autoridad en sí Só mismo. Deus é autoridade. Solamente Dios es la autoridad E Ele nos deixou a sua palavra. y Él nos dejó su palabra. Se aqueles que nos servem estão debaixo da autoridade da palavra de Deus, Aquellos que están bajo la autoridad de la palabra de Dios, nós devemos segui-los. nosotros podemos seguirlos. Agora, se eles estão acima da palavra de Deus, Pero si esas personas se colocan sobre la palabra nós de Dios, precisamos nos posicionar pela palavra nosotros necesitamos primero tener una posición por la palabra e falar abertamente com esse líder autoritário ou individualista. y poder hablar de una manera abierta con ese líder autoritarista. Então, eu penso que esses dois caminhos vão nos ajudar a ser livre dessa cultura de isolamento. Entonces, yo pienso que esos dos caminos nos van a ayudar para que podamos ser libres de esa cultura de aislamiento. Isso vai nos livrar de muitos problemas. Y eso nos va a librar de muchos problemas. La última pregunta en esta categoría es la siguiente, es la pregunta número 12 para los hermanos que están conectados. Si un miembro del presbiterio en una iglesia local no quiere continuar sirviendo, ¿puede seguir siendo anciano? ¿Qué debería hacer? La repito. Si un miembro del presbiterio en una iglesia local no quiere continuar sirviendo, ¿puede seguir siendo anciano? ¿Qué debería hacer? Mis hermanos, nosotros debemos entender que el presbítero, el obispo, el anciano, más que un cargo o un título, es una función. Entonces, una persona que no está cumpliendo la función, de nada sirve que mantenga el título. Es posible, por varias cosas, que un hermano pierda su función en la iglesia.
puede ser un asunto de pecado, porque deja de ser irreprensible. Puede ser un asunto de que él tiene que salir de la ciudad a vivir a otro lugar, entonces él ya no tiene su influencia ni su trabajo localmente. O puede ser que él está pasando por una crisis. A veces son crisis familiares, pueden haber crisis de salud, pueden haber varias circunstancias, que es un asunto complejo. En esos casos la iglesia debe respetar el proceso. En el caso de una crisis de salud, la iglesia debe respetar el proceso, sus circunstancias y no sobrecargar al hermano. Respetar la jornada que él está pasando. Pero de nada sirve que tenga el título mientras no cumpla la función, ¿no? Los hermanos que están trabajando deberían seguir, procurar, orar para que Dios pueda restaurar el trabajo en el hermano. Ahí es donde volvemos al tema que estuvimos enseñando ayer, ¿no? Necesitamos orar por aquellos que sirven, orar por aquellos que nos presiden, para que el Señor los sostenga y los mantenga en los días malos. También podamos acompañarlos. Va a haber momentos donde por crisis o por ciertas circunstancias el hermano no pueda estar sirviendo de la manera como lo viene haciendo normalmente, pero si nosotros hemos sido sabios y hemos levantado compañeros o personas que nos puedan colaborar, ellos pueden ser como aquellos que sostenían los brazos de Moisés, ¿no? Mientras el hermano se recupera, mientras el hermano cambia su situación, mientras las cosas se normalizan, él se puede apoyar en otros que están trabajando con él. Pero de por sí esta función ejerce un trabajo, hermanos. La iglesia tiene un trabajo continuo, hermano. Y hay hermanos que deben estar continuamente trabajando en esas funciones espirituales que tienen los ancianos. Deben estar continuamente enseñando, pastoreando y velando por la iglesia. Entonces, si el hermano por circunstancias no está cumpliendo su función, hay que considerar qué circunstancias son. Hay que ver si es necesidad de apoyo, porque a veces el hermano está en una crisis, o a veces hay que ver si es que el hermano está en pecado, y ahí lo que se necesita es disciplina. O hay que ver que tal vez el hermano está alejado del Señor, se enfrió en su servicio, y hay que dejarlo un poco quieto mientras el Señor restaura. Bueno, hay cada caso, ¿no?, particular. Pero de por sí, más que un título, más que un nombramiento, los hermanos son llamados a una función. Amén, eso es lo que nos debería preocupar, que estén cumpliendo la función que Dios les ha encomendado. Como mencionaste la palabra enfriamiento, que es una de las causas por las cuales alguien puede dejar de servir, vamos a empezar a hablar sobre cuestionamientos íntimos que se hace una persona en su vida cristiana. Y vamos a empezar con dos preguntas que están muy relacionadas. Es la pregunta 13 y 19. Una vez identificada una raíz de amargura que ha hecho que la vida cristiana se convierta en religiosidad y en tradición, ¿cómo tratarla para reanudar la comunión con el Señor y volver al centro que es Cristo mismo? Y yo creo que acá después pone más específicamente la pregunta: ¿cómo volver de donde se ha caído a ese primer amor? Y acá hay otra pregunta que dice: ¿cómo puedo volver al primer amor? ¿Qué puedo empezar a hacer desde hoy? ¿Hay algún ejemplo práctico para lograrlo? Bueno, son preguntas complejas, ¿no, hermanos? Raíz de amargura. Hermanos, cuando una persona físicamente está teniendo una enfermedad, esa enfermedad está creciendo, esa enfermedad lo está matando, hay que tratarla. Hay que tratarla. Así sucede con la amargura y otros tipos de pecados. Ahora, hay que ver qué tratamiento nos da la palabra en esos asuntos. Primero, el arrepentimiento con Dios. Quiere decir que yo me doy cuenta de la situación. Dios por su espíritu y por las circunstancias me muestra que eso me está afectando. Yo tengo una situación con una persona y no la he podido perdonar, y eso ha crecido y eso ha crecido, y cada vez soy más consciente de esa realidad. Pues ya el espíritu me está hablando, ya mi conciencia me está alertando. A veces Dios también va a usar la palabra para que el domingo el hermano comience a hablar y yo siento que eso me está rearguyendo. Bueno, el diagnóstico ya está.
hay un problema y hermano, sería una necedad desconocer que está esa situación. Entonces, en la medida que Dios me hace consciente, yo tengo que arrepentirme y el primer medio de gracia es volverme a Dios. Reconocer mi pecado, confesar mi pecado, llorar por mi pecado, exponer, Señor, no tengo amor por esta persona, no tengo la capacidad de perdonar, y estoy en ese conflicto y yo voy a Dios. Muchas veces la oración penitente, la oración de arrepentimiento limpia el corazón. Yo oré, me entregué, lloré, me afligí y salí de la presencia de Dios con paz. Ahí la paz es una buena señal, mis hermanos, de que el asunto me sanó, ¿sí? Como cuando usted tiene un malestar y usted llegó y los puritanos usaban ese término, es un término fuerte, pero ellos decían acerca del arrepentimiento como si usted tiene algo por dentro que lo está destruyendo y usted lo confiesa o vomita y usted después queda tranquilo. ¿Sí? Entonces la confesión y el arrepentimiento en la presencia de Dios muchas veces trae esa paz, se quita la amargura, viene el perdón, viene la restauración. Ahora, si ese medio de gracia no fue suficiente en tal caso, la Biblia tiene otros medios. Porque cuando usted interiormente y en oración y en arrepentimiento no descansa de esa situación, de pronto usted tiene que ir a otros medios de gracia. ¿Qué otros medios de gracia tenemos? Bueno, tenemos la comunión con los hermanos. Si usted no ha podido vencer un pecado individualmente, usted va a necesitar la ayuda de los hermanos de la iglesia para vencer ese pecado. Ese pecado puede ser amargura, puede ser lujuria, puede ser codicia, bueno, tantas cosas. Entonces, si confesar delante de Dios no lo ha librado, seguramente usted va a tener que confesar eso a otras personas, hermano. Claro, cuando uno va a confesar eso, pues no le va a confesar el pecado al hermano nuevo, porque tal vez en vez de ayudarme, lo que voy a hacer es escandalizarlo a él. Entonces yo voy a ir a otro hermano que yo sé que él tiene madurez, experiencia y que él de pronto me va a ayudar con ese asunto. Ahí yo voy acudiendo a otro medio de gracia, la iglesia. Dios pone personas en la iglesia para ayudar. Seguramente ese hermano me va a decir, no hermano, usted lo que necesita es entender esto de la palabra, y me va a dirigir a la palabra, y la palabra es como un remedio también. Yo cuando voy a la palabra me va a ayudar. Usted necesita hacer esto, él me va a aconsejar. Entonces, primero con Dios, si eso no es suficiente en cuanto a la amargura, en cuanto a esos pecados, a esas raíces que hay profundas, segundo con los hermanos, confesar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y si tenemos comunión los unos con otros, la sangre que también nos limpia de todo pecado. Ahora, siempre el instrumento que Dios usa, aún para exponer mi pecado y también para librarme del pecado, es la palabra. ¿Sí? Yo voy a tener que leer libros. Hay libros muy buenos, hermanos, para tratar ciertos pecados específicos. Pecados como la lujuria, la pornografía, la falta de perdón. Hay muchos libros preciosos. Yo les recomendaría, porque no sé si sea la pregunta, y me disculpan las hermanas, pero generalmente esto es una tentación muy particular de las mujeres. La amargura. No sé por qué a la mujer le es más difícil perdonar, olvidar. ¿Me perdonan las hermanas? Ustedes después me explican por qué, pero es así. Nancy Lee DeMoss tiene varios libros muy buenos que tratan esa realidad en la mujer, esa lucha de la amargura, de la falta de perdón, de la ansiedad, que son tentaciones muy comunes en la mujer. Con su esposo, con sus padres, con una hermana de la iglesia. Bueno, eso es una cosa muy de la mujer. Ahora, si hablamos de los hombres, ya hablaríamos cosas de lujuria, cuestiones sexuales, porque esa es una de las luchas de los hombres, ¿no? Entonces los hombres tienen que leer asuntos, libros, estudios sobre esos temas. Entonces la mujer que está teniendo una lucha con eso, la palabra y la instrucción de otros hermanos y hermanas que ya tuvieron experiencia con eso, la van a ayudar mucho a liberarse de esa realidad. Si una persona enferma
no trata su enfermedad, eso se va a volver crónico y en últimas va a traer muerte. Y uno no cree, hermanos, pero la palabra advierte que la amargura detiene el suministro de la gracia en la vida cristiana, detiene la vida de oración. Cada vez que usted ora, usted está poniendo contra la pared, porque usted, para poder pedir perdón, tiene que perdonar primero. Entonces trate ese mal. Si no ha podido a solas, busque a los hermanos, busque libros, cosas que le puedan ayudar para tratar esa realidad. Ese sería mi consejo, mis hermanos o hermanas, en cuanto a la amargura. Y en cuanto al volver al primer amor, vamos a escuchar a nuestro hermano Gerson. Falta la segunda parte. Qual que é a segunda? ¿Cómo volver al primer amor? O Senhor Jesus falou para a igreja em Éfeso: El Señor Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Acuérdate de tu primer amor y Lembra-te de onde você caiu. ya, acuérdate de donde caíste y vuelve a tu primer amor. Então, a maneira de voltar é você identificar quando foi a queda. Entonces la manera que usted vuelve es primero identificar cuándo fue que se cayó. Tem pessoas que estão andando aí 10, 20 anos, Entonces hay personas que están caminando hace 10, 20 años nunca saíram do lugar. y nunca salieron del mismo Porque elas lugar. caíram lá atrás nessa questão de pecado, de amargura ou divisão. Porque ellos se cayeron allá bien atrás en esa cuestión de pecado, de amargura o división. Tive que lidar com uma situação muito difícil. Yo una vez tuve que lidiar con una situación muy difícil. Que dois amigos, que um era filho na fé do outro, Dos amigos, uno que era el hijo en la fe del otro, chegaram a se tornar líderes na igreja. y se convirtieron líderes en la iglesia. Mas um dia eles tiveram uma grande crise e discussões. Pero ellos una vez entraron en una gran crisis por causa de discusiones. E eu fui convidado para ajudar no aconselhamento. Y yo fui invitado para ayudarlos aconsejándolos. Mas um deles abriu o coração de um problema de amargura. Pero uno de ellos abrió su corazón y tenía un problema de raíz de amargura. E já iam quase 30 anos. Y ya hace casi que tenía eso 30 años. Tomaram a ceia durante quase 30 anos, mas tinham um grave problema de amargura. Eles tomavam a ceia. Ya, ellos tomaban la cena, pero tenían un problema de amargura hace muchos años. O inocente não sabia disso, mas o outro que tinha amargura, sim. Ele cultivou isso. El que era inocente, pues no sabía esto, pero el que tenía la raíz de amargura, él sí pues había cultivado esto. Eles eram grandes amigos. Ellos eran unos grandes Mas amigos, chegou um ponto que esse ofendido não conseguia nem olhar mais a face do outro irmão. pero llegó un punto en que el que estaba ofendido ya ni siquiera podía ver la cara del otro. E isso afetou as famílias, Eso afectó a las os familias, filhos que eram amigos, a los hijos que también eran e amigos, afetou toda a igreja. y también afectó a toda la iglesia. Aconteceu o que disse o livro de Hebreus. Y pasó lo que dice en el libro de Pra ter Hebreos. cuidado com a raiz de amargura, Tengan cuidado con las raíces de amargura, porque isso aí pode infeccionar e contaminar todo o povo de Deus. porque eso puede infectar y contaminar a todo el pueblo de Dios. Então nós precisamos reconhecer que a amargura é uma obra que Satanás gosta de alimentar. Entonces nosotros tenemos que identificar que la amargura es una obra que el enemigo le gusta alimentarla. O inimigo quer destruir a igreja. El enemigo quiere destruir a la iglesia. E uma das formas melhores para ele fazer isso Y una de las formas favoritas que él tiene para poder hacer esto é usar alguém que tem dons espirituais es usar a alguien que tiene dones para espirituales atacar outras pessoas que essa pessoa esteja amargurada. para atacar a otras personas y hacer que esas personas estén amargadas. Ou seja, uma pessoa amargurada pode se tornar um instrumento na mão do diabo. O sea, una persona que esté amargada se puede convertir en un instrumento en las manos del Não diablo. brinque com isso. Y no jueguen con eso. Então, assim, como voltar? Entonces, ahora sí a la pregunta, ¿cómo volver? É o que o Senhor falou para a igreja em Éfeso. Es lo que el Señor le dijo a la iglesia en Não Éfeso. adianta você estar avançando. Você tem boas obras, boa doutrina, você tem tudo. No sirve de nada que ustedes sigan adelante, ustedes tienen buenas obras, buena doctrina, ustedes tienen todo. Mas o Senhor falou: eu, porém, tenho contra ti, Pero el Señor les dice, yo tengo contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. que has dejado tu primer amor. Então, recorde onde você caiu e volte. Entonces, acuérdese de dónde cayó y vuelva. Então, a maneira de ajudar uma pessoa é fazê-la entender que ela não está prosseguindo, Entonces, la manera de ayudar a una persona es hacerlo entender que él no está avanzando, até que ela volte lá e resolva a sua situação. hasta que él primero no vuelva atrás y pueda resolver esa situación Se que lo você hizo vai caer. trazer a sua oferta diante do altar do Senhor,
Si usted va a traer su limosna, mas lembra que tem pendência com seu irmão, pero se acuerda que tiene algún problema con algún isso pode hermano, incluir amargura. eso también puede incluir amargura. Então você deixa a sua oferta e vai lá resolver isso primeiro. Entonces usted deje su ofrenda en el altar y primero vaya y resuelva el problema con su O hermano. problema é que nós às vezes acostumamos com essa vida hipócrita e superficial El problema es que muchas de las veces nos acostumbramos a tener esa vida superficial e hipócrita e achamos que está tudo bem. y creemos que así está todo bien. Só que essa amargura vai se tornando como um câncer, Solo que esa raíz de amargura se va convirtiendo en un cáncer, até o ponto que a pessoa morre e gera morte em outras pessoas. hasta el punto en que esa persona muere y también va a extender esa muerte a otras personas. Você lembra de Caim? ¿Se acuerdan de Caín? O Senhor mostrou que ele estava com a raiz de amargura, El Señor le mostró que él tiene una raíz de amargura, porque a raiz de amargura faz cair o semblante. porque la raíz de amargura hace que el semblante decaiga. Pode pentear o cabelo, cortar, colocar muita maquiagem, Se puede peinar, se puede peluquear, se puede colocar mucho maquillaje, mas o espírito abatido, amargurado, ele faz cair o semblante. pero el espíritu abatido y amargado hace que el semblante caiga Seu rosto fica em trevas, y su rostro se pone en tinieblas. mas coração puro, ele promove um rosto formoso. Pero el rostro puro, perdón, el corazón puro promueve que el rostro también se O hermosee. Senhor perguntou, Caim, por que o seu semblante caiu? El Señor le preguntó a Caín por qué su semblante está Ou caído. seja, ele está ajudando Caim ver que ele está com raiz de amargura contra Abel. O sea, el Señor está ayudando a Caín para que él mismo se dé cuenta que tiene una raíz de amargura en contra de Agora ele Abel. está dizendo que o pecado vai dominar ele, mas ele pode dominar o pecado. Y ahora él no le está diciendo que el pecado lo puede dominar a él, pero que él sí puede dominar el O pecado. Senhor está ajudando Caim, El Señor quiere ayudar a Caín, mas Caim alimentou a raiz de amargura. pero Caín ya había alimentado esta raíz de Nem amargura. Deus pode evitar isso. Y ya tampoco Dios puede tampoco evitar esto. Porque a graça e a soberania não anulam a responsabilidade humana. Porque la gracia y la soberanía de Dios no anulan la responsabilidad Caim humana. alimentou a amargura e chegou ao ponto de assassinar o seu irmão. Y Caín alimentó tanto esta raíz de amargura que llegó al punto de matar a su hermano. Então tem que ter muito cuidado se a raiz de amargura está brotando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si alguna raíz de amargura está brotando dentro de Se nosotros. estiver só brotando, é fácil você resolver. Si solamente está brotando es fácil de arreglarlo. É como uma plantinha que está só nascendo. Es como una plántica que apenas está Você naciendo. consegue tirar as raízes facilmente. Usted la puede arrancar de las raíces Mas se fácilmente. você cultiva ela Pero si usted la cultiva e se torna uma árvore, y se convierte después en un árbol, aí é praticamente impossível. Só um milagre para remover essa raiz de amargura. es prácticamente imposible o solamente con un milagro que podamos remover esa raíz de Então acho amargura. que o conselho do seu à igreja em Éfeso e a direção dele para Caim é a resposta a essa pergunta. Entonces yo pienso que el consejo de Dios a Éfeso y la dirección de Dios a Caín es la respuesta a esta pregunta. Identifica rápido isso e resolve essa situação. Identifique rápidamente eso y vaya y resuelva esa Para você situación. não se tornar instrumento na mão do diabo. Y eso para que usted no se vuelva un instrumento en las manos E del você diablo. também perca o fluir da graça de Deus e se torne problema para os seus irmãos. Y que así usted también pierda el fluir de la gracia y afecte esto a los hermanos. Una pregunta que está relacionada, pero tiene una pequeña diferencia. Cuando se empieza a flaquear en la fe y en las creencias, ¿cómo poder afirmarse en la verdad si ni siquiera se quiere orar ni se quiere leer la Biblia? ¿Cómo apoyar a esas personas? Número 15. Bueno, hay cosas que nosotros debemos hacer así no querramos, hermanos. Creo que era Spurgeon que decía que cuando no quiero orar es cuando más necesito orar. Y a veces el cristiano no debe vivir por lo que siente. Yo a veces no siento levantarme a trabajar, no siento pagar los servicios, no siento hacer ciertas cosas, pero las hago. ¿Cierto, hermanos? Yo a veces no siento, pero las hago porque son mi deber. ¿Sí? Como una anécdota que cuentan mucho de un predicador contaba una anécdota que se levantó el domingo y la esposa, vamos para la reunión, no quiero ir a la reunión. Que vamos para la reunión, que ya va a ser tarde, no quiero ir a la reunión, que vamos a ver a los hermanos, no quiero ir a los hermanos. Que vamos para la iglesia, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque usted es el pastor. Hay cosas que debemos hacer no porque queremos, sino porque son deberes
delante de Dios, hermano. Orar es tan vital, hermanos. No podemos dejar de orar, hermanos. De pronto habrá un día que en la mañana nos dificulte, pero ya en la tarde necesitamos volver a orar. De pronto habrá una noche que no podamos, pero al siguiente día debemos procurar. O sea, hay cosas que son nuestra vida, hermanos. Como yo no voy a poder vivir si no respiro, hermanos. Y la vida cristiana tiene dos órganos vitales. Uno es la oración y otro es la lectura de la palabra. Tal vez debo preguntarle a Dios qué está afectando mi vida de oración, orando. Tal vez debo preguntarle a Dios por su palabra, qué está afectando mi amor hacia la palabra. Pero nunca tome el camino de dejar de orar, hermano. Así no sienta. Nunca tome el camino de dejar leer la palabra así no quiera. Porque definitivamente si nosotros abandonamos esos hábitos devocionales de los cuales recibimos la gracia de Cristo constantemente en nuestra vida, vamos a tener una crisis más seria y más profunda. Ahora, hay días, todos pasamos días malos, ¿cierto, hermano? El día que estamos enfermos o el día que pasó el problema, todos pasamos jornadas difíciles, pero en la medida que podamos, permanezcamos en eso, permanezcamos en Cristo, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en la oración. Fuera de allí el cristiano está exponiéndose a muchas cosas. Entonces a veces tenemos que hacer cosas que no queremos. Es más, Jesús dijo que la vida cristiana consiste en negarnos a nosotros mismos. No consiste en complacernos, ¿no? Entonces a veces yo no quiero, pero tengo que esforzarme en la gracia de Dios para cumplir aquellas cosas que el Señor me ha dicho. Siguiente pregunta, ya son como cuestionamientos un poco más profundos acerca del Señor Jesús. Si el Señor Jesús, siendo 100% Dios, podía soportar y pasar por el sufrimiento y el martirio relativamente fácil, ¿cómo creer que lo pudo sentir en su humanidad? Si el Señor Jesús, siendo 100% Dios, podía soportar y pasar por el sufrimiento y el matrimonio, por el sufrimiento. Borrar, editen eso que acabo de decir. Depois tem que publicar isso. Mande agora. Mi esposo está por ahí. Fue un problema de lectura. Deve ser fome, deve ser a fome. Está com fome. Ay, no. Pero me pasó lo que te pasó a ti, Jonathan. Me puse nerviosa. Perdón. Voy a leerla de nuevo. Sí, tranquilo. Si el Señor Jesús, siendo 100% Dios, podía soportar y pasar por el sufrimiento y el martirio relativamente fácil, ¿cómo creer que lo pudo sentir en su humanidad? Bom, eu acho que essa pergunta é até uma pergunta teológica. Yo creo que dentro de esta pregunta hay una pregunta teológica, Porque, em primeiro lugar, não foi fácil. porque en primer lugar no fue fácil. Ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte. Él dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte Profunda agonia e tristeza. y tiene una profunda agonía y tristeza. E falou ao Pai que, se fosse possível, passar aquele cálice dele. Y él dijo para el Padre: Señor, si es posible que esta copa pase de mí. Sim? Ok. Em segundo lugar, ele não foi à cruz como Deus, mas como homem. Y en segundo lugar, él no fue hasta la cruz como Dios, él fue como hombre. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque isso é uma verdade fundamental. Y eso tiene que quedar muy claro para nosotros, porque esto es una verdad fundamental. O que levou ele à cruz não foi a facilidade por ele ser Deus, Lo que lo llevó a él ir hasta la cruz no fue su facilidad por ser Dios, mas sim a obediência ao Pai como homem. sino que sí su obediencia siendo hombre al Padre. Isso precisa ficar muito claro. Y eso tiene que estar muy claro entre nosotros. Quando ele clama, Deus meu, por que me abandonou?
Cuando él clama a Dios y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Embora seja mistério muito sério explicar, é muito difícil explicar isso. Y aunque eso sea un misterio muy serio y sea muy difícil explicar esto, Tem muitas crises de interpretações ao longo desses 2000 anos só sobre esse texto. hay muchas crisis de interpretación alrededor de estos 2000 años solamente para interpretar este texto. Mas devemos acreditar que nessa hora ele está como homem levando todo o peso da humanidade. Pero tenemos que creer que en esa hora él estaba en su forma de hombre llevando todo el peso del pecado de la humanidad sobre sí. É claro, ele nunca deixou de ser Deus, Y claramente él tampoco nunca dejó de ser Dios, mas ele exerceu o seu ministério como homem. pero él su ministerio lo ejerció siendo hombre. Então não foi fácil. Entonces no fue fácil. Agora, o que levou Jesus a passar por isso? Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Jesús para pasar por esto? Ele viveu para a glória do seu Pai. Él vivía para la gloria de su Padre. Às vezes nós temos a tendência de romantizar o sacrifício de Jesus. A veces nosotros también podemos tener la tendencia a romantizar el sacrificio del Señor Jesús. Quando ele diz que ele sabe o que é a tentação, porque ele também foi tentado. Cuando Él dice que Él sabe lo que es la tentación porque Él también fue tentado, Mas ele nunca pecou, ele é Deus. pero Él nunca pecó porque Él es Dios. Só achamos que ele não está sendo muito sincero quando o livro de Hebreus fala isso. Entonces creemos que Él no está siendo en realidad muy sincero cuando en el libro de Hebreos nos dice esto. Mas de fato ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Pero en realidad Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Eu acho que a maneira da gente talvez entender um pouco melhor sobre essa pergunta Entonces yo creo que la forma en la que nosotros podamos entender un poco mejor sobre esta é pregunta não aliviar as dores e as crises de Jesus como homem. es que no aliviemos y no, digamos, lo pongamos como por bajo las tentaciones y las crisis que pasó el Señor Jesús. Ele realmente sofreu terrivelmente naquela cruz por nós. Él en realidad sufrió de una forma terrible por todos nosotros en la cruz. Aquele filme sobre o Messias, que Mel Gibson foi o diretor, Esa película de la Pasión de Cristo que fue dirigida por Mel Gibson, particularmente eu gostei muito. en lo particular a mí me gustó mucho. Claro que é uma película terrível, é um filme terrível. Claramente es una película terrible, Mas o Mel Gibson como diretor, ele é muito bom. pero Mel Gibson como director es muy bueno, Porque ele investigou a história e consultou grandes acadêmicos. porque él investigó la historia y también buscó a grandes Então, ele académicos. procurou realmente revelar pela história o que de fato Jesus sofreu como homem. Él en realidad intentó buscar por medio de la historia y revelar lo que Jesús sufrió como hombre. Alguns acham que exagerou aquelas cenas. Algunos creen que él exageró mucho las escenas de Mas eso, quando você lê como os romanos lidavam com o homem maldito, pero ustedes en realidad cuando ven cómo los romanos trataban a los hombres que se creían malditos, você vai ver que ele não exagerou. ustedes se van a dar cuenta que él en realidad no exageró. O livro de Isaías, no capítulo 53, En el libro de Isaías, en el capítulo 53, tem mistério ali sobre a maneira da soberania lidar com a humanidade de Jesus. A Isso- soberania de Deus lidar com a humanidade de Jesus. es un misterio de cómo la soberanía de Dios lidia con la humanidad de Jesús, Porque diz que foi do agrado de Deus esmagar o seu filho. porque dice que fue el agrado de Dios lastimar a su hijo. Então nós não podemos crer que a cruz foi algo muito simples, Entonces nosotros no debemos creer que la cruz fue algo simple que foi algo fácil para o Senhor Jesus lidar com aquilo. y que fue algo fácil con lo que el Señor Jesús tuvo que lidiar. Não, aquilo foi um ato muito terrível. Y en realidad no, esto fue un acto terrible. Ele foi um mártir por, digamos, decisão própria. Ele entregou a sua vida. Él quiso ser mártir por su propia decisión, él entregó su vida E ele aguardava, ele sabia que ele ia ressuscitar. y él esperaba porque él sabía que él iba también a Mas resucitar, nem por isso poupou o seu sofrimento. pero ni siquiera por eso él quiso evitar su sufrimiento. Então eu espero que pelo menos a gente tenha ajudado a, digamos, colocar esse pensamento no seu devido lugar. Entonces yo espero que por lo menos haya ayudado a que podamos tener este pensamiento en el lugar que deberíamos tenerlo. Agora deixa eu dar um passo um pouquinho mais à frente sobre isso. Y ahora déjenme ir un paso más adelante sobre esto. Pedro fala daqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Pedro dice que aquellos que sufren según la voluntad de Dios, E Paulo diz aos filipenses que fomos destinados não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. y Pablo también dice a los filipenses que no fuimos destinados solamente a creer en Él, sino también a padecer por Ou Él. seja, recebemos essa graça do Senhor. O sea, nosotros recibimos esta gracia del Então Señor. existe o mistério do sofrimento. Entonces también hay un misterio en el Se sufrimiento. você acredita que foi fácil para Jesus, Si usted cree que
fue fácil para Jesús pasar por Você vai esto, fugir do mistério do sofrimento para a sua vida. usted va a huir del ministerio del sufrimiento en su propia Pedro vida. fala assim, tendo Jesus padecido na sua carne, ou na sua humanidade, Pedro dice así que tenemos a Jesús padeciendo en su propia carne y en su propia humanidad. armai-vos vocês também com esse pensamento. Entonces que ustedes también se armen con este pensamiento, Que aquele que padeceu na carne, ele já superou o pecado. que eso que él ya padeció en la carne, él también ya lo superó en el pecado. Ou seja, de alguma forma o Senhor está dizendo que nós vamos sofrer. Entonces de alguna forma el Señor nos está diciendo que nosotros también vamos a sufrir. Isso é um fenômeno da humanidade. Todos vamos sofrer, sendo cristãos ou não. Y eso es un fenómeno de la humanidad, sea que seamos cristianos o no, vamos a sufrir. Por causa da tragédia da queda. Eso por causa de la caída. Agora, se você sabe que vai sofrer, é melhor sofrer por uma causa justa. Y ahora si usted sabe que va a sufrir, entonces es mejor que sufra por una causa que sea Sofrer justa. pela glória de Deus. Sufrir para la gloria de Dios. Então podemos dizer que existe um sofrimento dentro do sofrimento. Entonces podemos decir que existe un sufrimiento dentro del sufrimiento. E esse sofrimento pela glória de Deus, Y ese sufrimiento que es por la gloria ele é acompanhado pela graça de Deus. también viene acompañado de la gracia de Dios. Então não temos que fugir nem ter medo do sofrimento. Entonces nosotros no tendríamos que huir ni temer de pasar por sufrimiento. Porque aqueles que sofrerem pela vontade de Deus, sobre eles repousam a glória de Deus. Porque esos que sufran por la gloria de Dios, también sobre ellos reposa la gloria de Dios. Se você ler a história dos mártires, Si usted lee la historia de los mártires, alguns morreram em chamas, eles estavam ali sendo torturados em chamas, em fogueiras. si ustedes leen la historia de la iglesia, algunos murieron siendo quemados en la hoguera. Outros foram entregues aos leões. Otros fueron dados a los leones. Outros foram torturados. Otros torturados. Outros foram cerrados ao meio. Otros fueron partidos a la mitad. Mas uma coisa maravilhosa que encontramos nos relatos dos mártires Pero una cosa maravillosa que nosotros vemos en esas historias de los é mártires que o rosto de muitos deles brilhavam como anjo. es que el rostro de muchos de ellos brillaban como el de los Todos ángeles. estavam cheios do Espírito Santo. Todos estaban llenos del Espíritu O Santo. fogo do Espírito dentro do Espírito deles. El fuego del Espíritu dentro del Espíritu de O ellos. gozo que eles tinham no seu espírito El gozo que ellos tenían en su propio espíritu era muito maior do que a dor do fogo que consumiu o seu corpo. era mayor que el ardor del fuego que los estaba consumiendo. A face que eles viam glorificada do Senhor Jesus nessa hora La cara que ellos veían glorificada del Señor Jesús en ese momento era muito mais surpreendente do que o rosto dos seus torturadores. era mucho más sorprendente que la cara de los que los estaban Eles torturando. viam o Cordeiro de Deus enquanto os touros furavam a eles com seus chifres. Mientras que todos los estaban perforando con sus tridentes, digámoslo así, ellos podían ver al Cordero. Então nós podemos crer que o Senhor nos dá o poder para sofrer por Ele. Entonces nosotros tenemos que creer que el Señor nos da la fuerza para que podamos sufrir por Nós Él. não carecemos de ser livrados do sofrimento. Y nosotros no necesitamos de ser librados de este O que sufrimiento. nós carecemos é conhecer Deus no meio do sofrimento. Lo que nosotros sí necesitamos es poder conocer a Dios cuando estemos pasando por ese Nós sufrimiento. temos um evangelho muito fraco em nosso tempo, En nuestro tiempo existe un evangelio que es muy débil, porque ele coloca o homem no lugar de Deus. porque ese evangelio coloca al hombre en el lugar de Dios. Por isso o homem tem que fazer Deus ser seu escravo para protegê-lo do sofrimento. Y por eso es que el hombre tiene que hacer que Dios sea su propio esclavo para que lo guarde del Isso é sufrimiento. falso evangelho. Ese es un falso O evangelio. verdadeiro evangelho Y el verdadero evangelio, nos livra do egoísmo, Él nos va a librar del egoísmo nos leva a viver para a glória de Deus. y nos va a llevar a vivir para la gloria de E Dios. no lugar da fraqueza humana, ele nos leva a confiar na graça de Deus. Y en lugar de la debilidad humana nos lleva a confiar en la gracia del Señor. Quase sempre aqueles que têm dúvidas sobre o sofrimento do Senhor. Casi siempre los que tienen dudas acerca del sufrimiento del Señor, Eu não estou dizendo que é o seu caso que fez essa pergunta, y yo no estoy diciendo que sea el caso del que hizo esta pregunta, mas eles estão procurando um atalho, uma fuga para não sofrer. pero posiblemente ellos están buscando un atajo o una escapatoria para no tener que Eles querem sufrir. uma desculpa para viver uma vida leviana e fraca. Ellos quieren encontrar una disculpa para poder vivir una vida liviana y Por isso que sencilla. precisamos voltar à verdade do Evangelho. Y por eso es que necesitamos volver a la verdad del A Evangelio. teologia
ela molda a nossa ética, a nossa conduta. Y la teología es la que va a moldear nuestra ética y nuestra forma de Se vivir. não tivermos uma teologia bíblica correta, Y si nosotros no tuviéramos una teología correcta, teremos cristianismo apostatado. vamos a ser apóstatas en el cristianismo. Então, que Deus nos leve a ver o Cordeiro de maneira como ele é de fato na Bíblia. Entonces, que el Señor nos ayude a ver al Cordero como en realidad es por medio de la Isso Biblia. vai nos dar graça para poder seguir a Ele por onde quer que Ele queira nos levar. Y eso nos va a dar la gracia para que nosotros lo podamos seguir por el camino que sea que Él nos quiera llevar. Desculpa tocar pouco mais sobre isso. Entonces, disculpen tocar un poco más sobre Eu esto. acho que precisamos pregar sobre a ira de Deus nesse tempo, Yo creo que necesitamos también predicar sobre la ira de Dios en este tiempo, sobre o juízo de Deus sobre o pecado, sobre el juicio de Dios en el pecado, sobre o juízo de Deus sobre o cristianismo apostatado. sobre el juicio de Dios sobre los cristianos apóstatas. Precisamos reconhecer que haverá sim tribulação, Y también tenemos que creer que sí va a haber tribulación, porque no lugar de poupar o povo de Deus iludindo eles com mentira, porque en lugar de librar al pueblo de Dios y hacerlos creer en que vamos a ser librados con mentiras, precisamos pregar a verdade para preparar o povo de Deus. necesitamos predicar la verdad para que el pueblo de Dios se pueda preparar. Então isso vai gerar uma geração de pessoas que queiram viver para a glória de Deus. Entonces eso va a generar que una generación de personas pueda vivir para la gloria de Dios. Tem muita insistência sobre tribulação, anticristo e tantas coisas. Hay mucha insistencia sobre la tribulación, el anticristo y muchas otras cosas. Se a raiz disso for uma fuga do sofrimento, Y si la raíz de enseñar estas cosas es una liberación de que suframos, então isso vai gerar uma escatologia escapista. entonces esto va a generar una escatología escapista. E isso é grave problema em nosso tempo. Y eso es un gran problema en nuestro tiempo. Claro, existe o anticristo e a tribulação. Y claro que sí existe el anticristo y la tribulación. Nós não somos masoquistas que gostamos do sofrimento. Y tampoco somos masoquistas que nos gusta sufrir. Mas essas coisas têm que ser alinhadas com a soberania de Deus. Pero todas estas cosas tienen que ser alineadas de acuerdo con la soberanía de Dios. Se não crermos que o Senhor está no trono controlando tudo, Y si no creemos que el Señor está en el trono, en el control de todas las cosas, se a gente não crê que no futuro o Senhor será glorificado, y si no creemos que el Señor en el futuro será nós glorificado, vamos dar jeitinho para tentar fugir das coisas. nosotros vamos a arreglárnoslas para poder huir de las cosas. Temos que levar nossa enfermidade, nossas debilidades. Vamos a tener que llevar nuestra debilidad y nuestras Nós enfermedades. precisamos aprender a levar nossa enfermidade, nossas debilidades, nosso sofrimento, Entonces nosotros necesitamos aprender a lidiar, a llevar nuestras enfermedades, nuestras para debilidades y que nuestro tudo isso sufrimiento, contribua para o progresso do Evangelho, y que todo esto pueda contribuir para que el Evangelio progrese produza a glória de Deus. y que produzca Seja la você gloria de Dios. casado, solteiro, Sea que seamos casados o solteros, viva para a glória de Deus. que vivamos para la gloria de Leve o seu Dios sofrimento ser instrumento para a glória de Deus. y que utilicemos esos sufrimientos para que puedan generar gloria a Dios. Se você não crê assim na Bíblia, Y si usted no cree así en la Biblia, você vai cultivar uma comiseração, usted va a generar una autocompasión, uma síndrome de coitadinho. una síndrome de pobrecito. Então tem gente que está pouquinho doente. Entonces hay gente que está un poquito enfermo. Então ele já acha que não pode servir a Deus porque ele está enfermo. Entonces ya piensan que no pueden servir a Dios porque están Mas enfermos. talvez você deveria ler a história da igreja. Pero usted quizá también tendrá que leer la historia de la iglesia, Grandes homens que Deus usou porque hubo grandes hombres que Dios usó, foram pastores feridos pela vara da disciplina de Deus. que fueron pastores heridos por la vara de la disciplina de Eles Dios tinham profundas enfermidades, y tenían enfermedades muy fuertes, não só no seu corpo, mas também psicológicas. no solamente en su cuerpo, sino que también psicológicas. Quem foi o príncipe dos pregadores? ¿Quién fue el príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Ele sofria de gota, Él sufría de gota, ele sofria de depressão, sufría también de tinha depresión outras enfermidades. y tenía aparte de eso otras enfermedades. Primeira vez que ele foi pregar na metrópole, num grande templo que foi construído, La primera vez que fue a predicar en una gran ciudad donde había un templo ele ainda era construido, jovem, él aún era joven, mas já era grande pregador. pero ya era un gran Então predicador. alguém gritou: fogo, fogo, incêndio! Entonces alguien gritó, fuego, fuego, un incendio. E aquelas pessoas saíram correndo. Y todas las personas salieron Eram corriendo. alguns milhares de pessoas, alguns milhares de pessoas.
pessoas. Eran millares de personas. E elas se atropelaram e algumas morreram pisoteadas. Y se atropellaron las unas a las otras y unas Foi murieron um ataque do pisoteadas. diabo terrível ao ministério do Spurgeon. Entonces eso fue un ataque terrible para el ministerio Ele de foi Spurgeon. marcado pelo resto da vida dele por causa disso. Y él fue marcado por el resto de su vida por causa de Sofreu esto. depressão por causa disso. Y él sufrió depresión por causa de esto. E esse é um dos segredos do porquê os seus sermões são os mais ungidos da história. Y eso es un secreto de por qué esos sermones son los más escuchados en la historia. Porque ele misturou o sofrimento humano Porque él mezcló el sufrimiento com a humano graça de Deus. con la gracia de Dios. Ele misturou o sofrimento humano com a humanidade do cordeiro que sofria. Él mezcló el sufrimiento humano con la gracia del cordero Que sofreu? que sufrió. Vocês estão entendendo isso? ¿Están entendiendo esto? Quando ele reconheceu o sofrimento do cordeiro, Cuando él reconoció el sufrimiento del cordero, seu sofrimento como homem se tornou como fumaça. su sufrimiento como hombre se tornó como un humito. Mas ele não negou seu sofrimento. Pero él tampoco negó su sufrimiento. Ele realmente reconhecia e sofreu. Él en realidad lo reconocía y él también sufrió. Mas ele contou com a graça de Deus. Pero él contó con la gracia de Quase Dios. sempre que ele estava ministrando, Y casi siempre que él estaba predicando, ele estava debaixo de dor e conflito. él estaba bajo dolor y conflicto. Outro profeta do século XX, T. Austin Sparks, Y otro profeta del siglo XX, T. Austin Sparks, sofria de profunda crise no estômago. sufría de una crisis muy fuerte en el estómago. Quando ele pregava com grande unção, Y cuando él predicaba con gran às unción, vezes ele tinha que sentar de dor. él a veces se tenía que sentar por causa del Ele dolor. não anulou o seu sofrimento, Él tampoco anuló su sufrimiento, mas não anulou o seu ministério por causa do sofrimento. pero tampoco anuló su ministerio por causa de su Mas sufrimiento. o seu sofrimento foi um trampolim para a glória do seu ministério. Pero su sufrimiento fue como un trampolín para la gloria de su ministerio. Outro grande homem que Deus usou, o irmão Andrew Murray. Otro gran hombre que Dios también usó, Andrew Murray. Ele foi um grande líder e avivalista na África do Sul. Él fue un gran líder y produjo un avivamiento en Sudáfrica, Mas ele sofreu uma grande enfermidade na garganta. pero él sufrió una enfermedad muy grave en la garganta E ele teve que ficar sem pregar 2 anos. y él tuvo que parar de predicar durante 2 Mas ele años, não anulou o seu ministério. pero él tampoco anuló su Ele ministerio. passou a escrever. Él comenzó a escribir Temos cerca de 250 obras dele, y hay cerca de 250 obras suyas entre livros e artigos. que está comprendida entre libros y artículos, Mas ele não parou aí. pero Ele não parou aí. él tampoco se detuvo ahí. Como ele não foi curado pelos médicos, Y como él no pudo ser curado por los médicos, ele buscou a cura divina. él buscó la cruz divina, A cura divina. la cura divina. No começo, a sua teologia estava equivocada. Al comienzo su teología estaba equivocada, Porque errónea, ele era cessacionista. porque él era cesacionista. Ele cria que os dons cessaram lá no primeiro século, especialmente o dom de cura. Él creyó que los dones habían cesado por allá en el primer siglo y especialmente el don de curas. Mas aí ele leu e tomou conhecimento de alguém que tem um ministério da cura lá na Europa. Pero él leyó y tomó también como base el ministerio de alguien que tenía ese don de sanidades allá en África, Então, na Europa. en Europa. E ele foi atrás disso. Y él siguió esto. Resumindo a história, ele foi curado pelo dom da cura. Y resumiendo esto, él fue curado por ese don de Então nós sanidades. poderíamos falar de muitos irmãos que sofreram terrivelmente. Entonces nosotros podemos hablar de muchos hermanos que sufrieron de una forma terrible. Mas a chave, o segredo para eles prosperarem no sofrimento Pero la clave y el secreto de que ellos prosperaran en ese é sufrimiento que eles conheceram a terrível dor e o sofrimento do Cordeiro. es que ellos primero pudieron conocer el terrible dolor y sufrimiento del E Cordero. como Jesus obedeceu o Pai e viveu para a glória de Deus. Y cómo Jesús obedeció al Padre y vivió para la gloria de Dios. Isso também possa nos encorajar. Y que eso también pueda animarnos. Hermanos, hay todavía muchas preguntas, pero por causa del tiempo y por causa de que muchos hermanos tienen que partir y hay que pasar a almorzar y permitir que los hermanos se preparen, vamos a finalizar la sesión en este punto. Nos vamos a quedar con algunas de esas preguntas, pero además animar a los hermanos que busquen en hermanos que tengan sabiduría y que puedan tener cerca. Um detalhe, por favor. Desculpa tomar alguns minutos sobre a minha resposta que eu dei agora. Disculpe que me voy a tomar otros minuticos más sobre esa respuesta que acabé de dar. Não, eu disse, me desculpe por ter tomado algum tempo a mais na resposta que eu acabei de dar.
Que no, disculpen por haber tomado un poco más del tiempo con la respuesta que acabé de dar. Fique tranquilo, nós vamos almoçar. Eu também estou com fome. Quédese tranquilo que ya vamos a almorzar porque yo también tengo hambre. Mas é que esse assunto ele é uma espinha dorsal da fé cristã. Sino que ese asunto en realidad es una espina dorsal de la fe cristiana. Nós temos muitos desvios teológicos e de comportamento espiritual por causa desse mau entendimento. Porque nosotros tenemos muchos desvíos teológicos y mucho desequilibrio por causa de este mal entendimiento. Se uma irmã está solteira por muito tempo, ela se sente condenada às vezes. Si una hermana de pronto ha pasado mucho tiempo y ella sigue soltera, ella se siente condenada. Se um pai tem filho desviado, ele se sente condenado muitas das vezes. Si un padre tiene un hijo que no es creyente, también se siente condenado la mayoría Se de las alguém tem veces. enfermidade ou dor, ele se sente condenado às vezes. Si alguna persona tiene enfermedad o dolores, también se siente condenada a Muitas veces. das vezes isso é falta de uma teologia correta sobre a soberania do Senhor Y muchas veces esto es falta de una teología correcta sobre la soberanía del e o Señor sofrimento humano. y del sufrimiento humano. Deus nos ajude. Que Dios nos ayude. Yo solo quería decir una cosa en cuanto a la pregunta, mis hermanos. Algunos teólogos usaban la frase de cristianismo ensangrentado y otros en oposición hablaban de cristianismo sin sangre. Para los gentiles la cruz era locura y para los judíos era tropezadero, porque para ellos era imposible pensar que el Hijo de Dios sufriera una muerte tan cruel, tan brutal y tan despiadada. La cruz fue algo terrible, hermanos, totalmente terrible. Y ahí es donde está el misterio de la encarnación, cómo Dios, siendo Dios, asume la humanidad. Y no solo eso, muere una muerte tan terrible, muere la muerte de los malditos, muere la muerte de los condenados, muere la muerte de lo peor que experimentaban los peores hombres. Ahí está el misterio de la cruz, hermanos, el misterio del amor de Dios, que no, como decía nuestro hermano, muchos teólogos han tratado de responderlo. No han podido, porque son de esas cosas que van a sobrepasar nuestra capacidad, pero es una verdad histórica y real. Cristo murió. Amén, mis hermanos. Amén. Agradecemos a Pablo, al hermano Gerson y a Jonathan por el servicio que han prestado a los hermanos. Y los dejo con Alejandro para instrucciones.